Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí un día más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo del entretenimiento. Hoy tenemos un tema que estoy seguro de que les va a encantar, algo que ha estado dando de qué hablar y que honestamente nos ha sacado más de una sonrisa. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y de cómo, con su particular sentido del humor, ha logrado arrancar carcajadas, especialmente cuando se trata de una persona muy especial para él, Hande Erçel. Si han leído bien, nuestro Kerem ha estado en modo bromista, y el resultado ha sido pura diversión. Así que prepárense para un vídeo lleno de anécdotas, chismes jugosos y sobre todo, mucho buen rollo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en la acción, no olviden lo más importante, mis amigos. Si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón rojo de asterisco suscribirse que ven por aquí abajo. Y por supuesto activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo que subimos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a traerles siempre lo mejor. Y ahora sí, vamos al lío. ¿Se acuerdan de esa chispa que siempre ha existido entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? Esa química innegable que trascendió las pantallas de la serie Sen Kalkam y se convirtió en un fenómeno social. Bueno, esa conexión sigue más viva que nunca y Kerem, lejos de ser solo el galán de las pantallas, ha demostrado tener un ingenio y un humor que a veces van dirigidos precisamente a Hande. Y eso es lo que vamos a desgranar hoy. Hemos estado recopilando algunos de los momentos más divertidos, esas pequeñas travesuras verbales y gestuales de Kerem que han hecho sonreír a miles de fans. Todo parece haber comenzado con pequeñas indirectas, comentarios juguetones en redes sociales, a veces respondidas con la misma moneda por Hande, creando una dinámica encantadora que sus seguidores adoran. No hablamos de burlas malintencionadas, ni mucho menos. Lo que Kerem hace es un tipo de humor que nace de la familiaridad, de la complicidad, y que demuestra una relación de amistad o algo más, muy sólida y basada en el respeto y la alegría mutua. Y es que, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta ver a dos personas que se llevan tan bien, bromeando y disfrutando de la vida? Uno de los episodios más recordados ocurrió durante una entrevista donde se le preguntó a Kerem sobre los rumores de que Hande tuviera una influencia particular sobre sus decisiones o gustos. En lugar de evadir la pregunta con seriedad, Kerem soltó una carcajada y con esa picardía que lo caracteriza, respondió algo así como que claro que Hande tiene una influencia, es la única que puede convencerme de probar cosas nuevas, incluso de comer brócoli. Lo dijo con una exageración cómica, haciendo gestos amplios y con una sonrisa que dejaba claro que era una broma. Los entrevistadores no pudieron evitar reírse, y el clip se viralizó rápidamente. Los fans lo tomaron como una muestra más de la conexión especial entre ellos, interpretando el comentario como una declaración de afecto disfrazada de humor. Y no se detuvo ahí. En otra ocasión, durante un evento público, ambos coincidieron y, mientras caminaban juntos, Kerem se detuvo un instante, miró a Hande con una expresión de fingida preocupación y dijo en voz alta, pero con un tono juguetón: «Cuidado, Hande, que te vas a tropezar con tu propia belleza». Luego le guiñó un ojo y Hande respondió con una risa y un leve empujón, como diciendo: «Cállate ya, pesado». Estas interacciones, aunque breves, son las que construyen la narrativa que sus fans tanto aman. Muestran una faceta más humana, más cercana, de estas estrellas que a menudo vemos en un pedestal. También hemos sido testigos de cómo Kerem ha utilizado las redes sociales para sus bromas. Cuando Hande compartía alguna foto o vídeo, a menudo Kerem aparecía en los comentarios con frases como: «¿Necesitas ayuda para parecer más espectacular de lo que ya eres, Erçel? O no te preocupes, yo te cubro con mi sombra de la fama, pero que no se note mucho tu brillo». Son comentarios que, si bien pueden parecer un poco vanidosos si se sacan de contexto, en el marco de su interacción habitual se entienden perfectamente como una dinámica de piques amistosos. Los fans, por su parte, responden con entusiasmo a estas muestras de camaradería y humor. Las secciones de comentarios de sus publicaciones se llenan de emojis de risa, corazones y mensajes que celebran la pareja o la amistad. Para muchos, estas bromas son la prueba de que, más allá de los flashes y las cámaras, existe una relación genuina y divertida. Es como si Kerem, al bromear sobre Hande, también estuviera validando su presencia, su importancia, y eso, en el mundo del espectáculo, puede ser muy poderoso. Es interesante analizar la estrategia detrás de estas bromas. Por un lado, Kerem sabe que su audiencia ama ver esta interacción. Genera contenido, mantiene el interés y fomenta la lealtad de los fans. Por otro lado, es una forma de humanizar su imagen.
Al mostrarse como alguien que bromea y se divierte, se aleja de la imagen del actor serio y distante, y se acerca a un público que busca autenticidad. Y por supuesto, si hay algo entre ellos, estas bromas son una forma sutil y entretenida de mantener esa chispa viva, sin caer en lo obvio. Pensemos en las reacciones. Cuando Kerem hace un comentario gracioso, Ande no suele quedarse callada. Ella responde con su propia chispa, a veces con un poco de sarcasmo, otras con una risa contagiosa. Esta reciprocidad es clave. No es una broma unilateral, sino un diálogo cómico que ambos disfrutan. Y eso se nota. Se nota en sus miradas, en sus sonrisas, en la forma en que se desenvuelven juntos. Es como ver a dos amigos que se conocen de toda la vida y que se entienden con solo una mirada. ¿Y qué decir de los rumores? Porque, seamos honestos, cuando dos figuras tan populares interactúan de esta manera, los rumores de romance no tardan en aparecer. ¿Y quiénes somos nosotros para decir que no hay nada? Las bromas de Kerem sobre Ande alimentan precisamente esas especulaciones. Y a los fans a menudo les encanta. Es parte de la magia del estrellato, ¿no creen? Creer en las historias que se construyen alrededor de sus ídolos. Lo importante aquí es el tono. Kerem nunca cruza la línea. Sus bromas son ligeras, son divertidas, y siempre parecen venir de un lugar de afecto y respeto. No hay malicia, no hay crítica destructiva, solo una buena dosis de humor. Y eso es lo que lo hace tan exitoso. Si fuera de otra manera, la percepción pública sería completamente distinta. Pero él ha sabido jugar su carta, y parece que le ha salido muy bien. Además, pensemos en el contexto de la industria del entretenimiento turca, que es conocida por su intensidad y la fuerte conexión que los actores logran crear con sus seguidores. En este ambiente, un toque de humor y espontaneidad como el de Kerem puede ser un soplo de aire fresco. Refuerza la imagen de que son personas reales, con emociones reales, que disfrutan de la compañía mutua. Podríamos decir que Kerem Bürsin ha encontrado en Hande Erçel una musa para su humor, o al menos, una compañera de juegos perfecta. Cada interacción, cada comentario juguetón, es como un pequeño capítulo que se añade a la historia que sus fans siguen con tanto interés. Y cada vez que uno de estos momentos cómicos sale a la luz, las redes sociales explotan. Los fans comparten los vídeos, comentan, crean memes, y la viralización está asegurada. Es un recordatorio de que detrás de las grandes producciones, de los guiones elaborados, existen personas que también se divierten, que se hacen chistes, que viven su vida. Y cuando esas personalidades públicas comparten esos momentos con nosotros, nos sentimos un poco más conectados, un poco más cercanos a ellos. Creo que uno de los elementos más valiosos de este tipo de situaciones es la autenticidad que transmiten. A pesar de ser figuras públicas, muestran una faceta espontánea y natural que resuena con la audiencia. Las risas de Kerem al hacer una broma, la reacción de Hande, todo contribuye a crear una imagen de autenticidad que es muy difícil de falsificar. Hemos visto muchos ejemplos, y estoy seguro de que seguirán surgiendo más. Kerem Bürsin, con su carisma y su sentido del humor, ha sabido cómo ganarse aún más el corazón de sus fans, y una parte importante de esa estrategia parece ser precisamente el juego cómplice con Hande Erçel. Es una fórmula que funciona, que entretiene y que, sobre todo, nos recuerda que la vida, incluso la vida de las estrellas, está llena de momentos para reír y disfrutar. En resumen, mis amigos, lo que hemos visto hoy es cómo Kerem Bürsin utiliza su ingenio y su sentido del humor para crear momentos de alegría y complicidad, especialmente en lo que respecta a Hande Erçel. Ya sea a través de comentarios directos, de bromas en redes sociales o de interacciones públicas espontáneas, Kerem ha demostrado tener una habilidad especial para sacar sonrisas, tanto a Hande como a su enorme base de seguidores. Hemos repasado algunos de estos momentos icónicos, analizando el impacto que tienen en la percepción de su relación y en la conexión con su audiencia. La clave está en la autenticidad, en el tono ligero y respetuoso, y en la reciprocidad de Hande, que convierte estos piques en un verdadero diálogo cómico. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo al recopilar y compartir estos momentos. Ha sido un placer sumergirnos juntos en estas anécdotas que nos demuestran que el humor es una herramienta poderosa, incluso en el mundo del espectáculo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles son sus momentos favoritos de Kerem y Hande? ¿Les gusta este tipo de interacción entre celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo.
Me encanta leerlos y saber su opinión. Y si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un buen asterisco me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Ande, o simplemente con quienes crean que disfrutan de este tipo de historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les reitero la invitación, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Activen la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos amigos. Hasta la próxima. Chao, chao.